Bienvenidos a la sombra del cáñamo, un rincón donde guardamos las voces, las historias y la memoria de nuestro pueblo en el campo de Montiel. Aquí hablaremos con quienes han vivido y siguen dando vida a estas calles, a las eras y a las plazas, porque en cada fuente, en cada fiesta y en cada palabra se esconde la esencia de nuestra tierra. Yo soy Laura Higueras, la hija de Julio el maestro y de Lachón de Palmas, y te invito a sentarte al fresco conmigo porque empieza A la sombra del cáñamo. Si te vas de Quintería a la casa de Giral, yo me voy a Berenguillo, que cerca vamos a estar. Hay vidas que sostienen a un pueblo entero, aunque muchas veces no aparezcan en los libros. Bartolo es una de ellas. Fue practicante cuando aún no había enfermeros, botiquín cuando no existían las farmacias y manos firmes cuando llegaba la vida y también cuando llegaba el miedo. Atendió partos, curó heridas, recorrió caminos polvorientos andando y en bicicleta para llegar a casas que lo esperaban como a un familiar. Y entre pueblo y pueblo también tuvo tiempo para estudiar, para servir y para devolver a su tierra todo lo que su tierra le dio. Hoy, bajo la sombra del cáñamo, se sienta conmigo alguien que no solo cuidó cuerpos, cuidó historias, cuidó generaciones y cuidó a muchísima gente. Bienvenidos al episodio 5 de A la sombra del cáñamo. Que me caigo, es una chispa de vino morena que traigo. Aunque me des que me vengo cayendo, es una chispa de vino morena que tengo. Bartolo, bienvenido a La sombra del cáñamo. Me produce mucha alegría poder reunirme contigo y conocer una vida hecha de vocación, estudio y entrega. En primer lugar, pues eso, darte las gracias. Y el otro día comentábamos, durante esta charla previa que tuvimos para conocerte un poco más, que siempre quisiste estudiar. Sí. ¿De dónde te venía esa pasión por aprender? Pues por mi padre, y luego que no había otra solución, porque tierras no teníamos para vivir. Entonces yo quería estudiar. Para tener un futuro... Lo malo que mi padre no podía pagarme un colegio en ningún sitio. Claro. Y tuve suerte porque empecé con un maestro que era fenomenal hasta que hubo tercero. Ya en tercero se fue y vino otro que no era competente. Eso te iba a preguntar. Y ya tuvo problemas, me fui al servicio militar. Pero ¿cómo viviste de niño estos cambios de maestro? Porque tú tenías mucha pasión por aprender y entonces me contabas que vino un maestro que nos enseñaba demasiado bien. Vino de Valdepeñas. Pero ya cuando yo ya tenía 16 años. Ya ves. Ya había hecho ingreso primero y segundo. Y tercero empecé a hacerlo con él, pero no terminé. No se pudo. No, llegué a Valdepeñas y me suspendieron en 2 asignaturas, matemática y química, física y química. Fíjate, luego relacionados con tu carrera, claro. Directamente. Luego después, en septiembre, me volví a presentar, pero ya solo por mi cuenta. No aprobé. Estuve un año aquí, pues no haciendo nada. Y ya digo, pues me voy al servicio, hago el servicio militar. Mi hermano ya decía, vente y te vienes al ministerio. ¿Te fuiste voluntario? Me fui voluntario. ¿A Madrid? Sí. Y el servicio militar fue 20 meses. ¿Y cómo recuerdas aquella época? ¿Hay alguna anécdota que aún hoy recuerdes de tu época? ¿El servicio militar? ¿En la mili? Sí. Pues no me recuerdo nada más que estuve bien. Me dieron como el mejor... todos los años daban un premio al que creían mejor soldado y mejores condiciones. A mí me lo dieron. ¿Ah, sí? Consistía, no daban permisos a nadie. Consistían 20 días de permiso, que es cuando me puse novio con Vito. Ah, fíjate. Una cartera y un diploma. Y 100 pesetas. Anda, pues te llevaste buen premio. Sobre todo los 20 días. Claro. Porque no había permisos. En el voluntario Ministerio del Ejército que estaba,
ahí no había permisos. Si no te hubieran dado ese permiso, hubieran sido los 20 meses seguidos. Seguidos. Sin Sin ningún permiso descanso, ninguno. ni permiso, ni Sí. nada. Fíjate. Entonces, después de esto que me cuentas, llega el momento en que decides regresar y le dices a tu padre que tú quieres seguir estudiando. Ya estudiaba allí, estando allí. Ah, sí. Cogía la matemática y la física y química y le daba vueltas y venga y venga. Pero tú solo. Yo solo. Y cuando vine le dije, no me quedé, porque dijo mi padre, puedes quedarte y mi hermano, pues tú vas a salir de cabo, después vas a hacer oposiciones y vas a salir de brigada y te quedas en el Sí, que ejército". tenías fácil seguir allí Pero no me gustaba, ascendiendo, ya. no me gustaba. Entonces vine y dije que quería estudiar. Bueno, pues tú verás a ver cómo. Ya me había enterado, había hecho movimientos, que en Terrinche había un maestro que era muy bueno, Ujú. Tomás Mas. Era fenomenal. Muy estricto. Si tenía que castigar a alguien, lo castigaba. Yo ya era un poco mayor y no, porque había más jóvenes. Y si tenía que castigarlos, los castigaba. Tú no, porque tú ibas a lo que Yo querías. iba a estudiar y me ponía, por ejemplo, Claro. me decía, mira este. Este va a ¿Ves? tener un futuro. Sí. Que hinca los Pues codos. con él me licencié en marzo, empecé con él en marzo y saqué en junio las dos asignaturas de tercero, en las vacaciones cuarto y en septiembre la reválida del bachiller. Ya todo de una. Sí. Vino rodaba hoy. Ahí. Y el ingreso, que había unos exámenes de ingreso en la Facultad de Medicina de Madrid, en la Complutense, para hacer ATS. Ujú. Antes de irnos a la universidad, ¿tú ibas a Terrinches andando? Andando y en después bicicleta? en bicicleta. Madre. Y es malísimo, pero no tenía otra. Claro, porque si tenías que estar allí a X hora, Estuve tenías que salir. un mes andando, Madre mía. pero luego no sé aquí quién vendió. Ah, ya lo sé. ¿Quién fue? El nene. Ah, sí, el nene. Me vendió una bicicleta a cambio de un reloj que yo tenía. Anda, Hicimos cambio. hicisteis Y negocio ahí. tenía el manillar roto. Y con esa ahí venía. Precisamente un día de los que iba andando, vi ir mucha gente. Digo, ¿esta gente? Para allá, para la canuta. Digo, ¿esta gente dónde va? Y me dijeron que es que y estaban buscando al moro. ¿A quién? Al moro. Que no venía. Que había ido a por leña y no venía. Ya. Y entonces aquel día digo, ¿qué hago? ¿Me voy a Terrinche o ¿O me pongo a buscar o con esta buscar? gente? Y me fui a buscar. Y lo encontramos, Sí, muerto. no me digas. Vaya, Le había dado algo al hombre un infarto. en el campo. Y estaba allí contra un abrigo de piedras y estaba muerto. Madre mía. Luego después, al día siguiente, me preguntó Tomás Mas, El maestro. que era muy estricto, que por qué no había ido y le expliqué la cosa. No te puso No me dijo nada. ningún problema. No. Bueno, después decides ingresar en enfermería. Hice En Madrid. el ingreso y me metí en la Facultad de Medicina. ¿Cómo fue llegar a Madrid desde un pueblo tan pequeño? En las viajeras. No había No, tu adaptación, aunque bueno, habías estado ya haendo la mili. Estaba allí mi Pero hermano, ¿era la misma estaba mi zona? hermano y una hermana, la mayor. Mm. Entonces no estaba solo. Entonces no estuve solo. En el primer año estuve con mi hermana y después le compró un piso mi padre a mi hermano, estaba soltero, y me fui con mi hermano, Vivíais los dos juntos allí. sí, hasta que terminé la carrera. Ujú. ¿Y por qué enfermería, Bartolo? Por mi padre me gustaba. Era lo que sí. tenías en casa. El maestro decía, haz medicina. Digo, no, si es que medicina es muy larga y... ¿Haz medicina? Bueno, pues maestro, preséntate por lo menos al ingreso y luego si no quieres seguir, pero no quise. Tú tenías Hice vocación por la enfermería. Ayudante técnico sanitario, que era la tercera promoción. Ujú. Antes eran practicantes, Sí, después ATS y ahora después enfermería. enfermería. ¿Recuerdas el momento en el que te dijeron que habías sido admitido en la facultad? Es que iba todos los días a ver las ¿Ah, sí? listas, todos los días. No me vine. Después del examen me Te quedé quedaste con mi allí a hermana. esperar.
Y todos los días iba a la facultad a ver si eran listas. Y a la semana salieron y estaba aprobado. Ya está, directo. Entonces llamé a mi casa diciendo que estoy aprobado, que voy a empezar primero. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que fuiste admitido hasta que empezaste? Pues un mes. Un mes. Sí. ¿Y ya te Eso fue en quedaste allí? septiembre y a 1 de octubre empezó ya la clase. Ujú. Y dio la casualidad, fíjate, que luego mi hija, Carmen, hizo también medicina en la facultad, en la misma, en la Complutense, Ujú. y dos de los catedráticos que yo tenía los tuvo ella también. Fíjate. El de anatomía y el de química, ¿Y te recordaban? totalmente. Sí. Eso es que fuiste buen alumno, ¿eh? Aprobaba siempre en junio. Claro. En junio me venía listo. Y venía la novia. ¿Qué? Digo, estoy aprobado. Siempre buenas notas. Pero te voy a explicar una cosa que me pasó. Dime. Cuando aprobé la reválida, fueron a llamarme la señora y mi prima, que estaban en teléfonos. Ujú. Y entonces el de Terrinche, el profesor, les llamó diciendo, dile que ya ha aprobado. Ellas fueron, entró mi prima, ella no entró a mi casa. Sal, que queremos hablar contigo en la esquina. Salí, digo, ¿qué pasa? Y dice, nada, ¿qué vamos a hacer? Que están suspendidos. Casi me eché a llorar. Sí. Y como me vieron así tan mal, ¿te acuerdas? Me vio tan mal que no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Qué has aprobado? ¿Qué has aprobado? No pudieron mantener la broma mucho Claro, tiempo. ¿verdad? Dijeron, madre mía, el pobre, lo matamos. Bartolo, terminas tu Qué carrera, broma más mala. pero mala. Oh, Eso no, no es una broma de mal gusto, que te hicieron pasar un mal Dime. rato. Terminas tu carrera y ¿cómo empieza tu vida profesional? ayudar a mi padre. Tenía 68 años, le quedaban 2 años para jubilarse. Ujú. Se jubilaron a los 70 y no podía andar. Se asfixiaba, no podía, de ninguna manera. Y él hizo el trabajo. Y yo cogí Almedina. Ujú. Y llevaba a Santa Cruz y Almedina. Los dos. Sí. Almedina fue el primer pueblo que yo tuve. Y porque aquí ayudaba a mi padre, pero no tenía nada que hacer. Luego, cuando se jubiló, cogí Santa Cruz y Almedina me la adjudicaron también porque no había tesis. Claro, tenías que llevar los dos. Llevaban los dos. ¿Cómo era tu día a día como enfermero? Pues eran 24 horas al día. Y asistir a todos los partos. Claro, de eso hablaremos más Y adelante, que muchas es muy cosas, interesante. pues hacer de médico y hacer de farmacéutico, porque no había... De todo. Venía uno... El hombre orquesta. Entonces aquí había un médico que venía de Albaladejo. Ujú. Luego vino el de Almedina. Vino uno a Almedina, don Fernando, y venía aquí 2 o 3 veces a la semana. Ujú. Y yo iba a Almedina a diario, en una moto que compré. Ya por lo menos tenías moto. Una moto. Ya no era andando ni en Y lo bicicleta. mismo era por Igualas. Claro, Almedina y aquí. eso te iba a preguntar, ¿cómo En era? Almedina había algunos que estaban muy pobres y no les cobraba la iguala. Y por tomar la atención cobraba también. Es que no había seguridad social. Claro, Era Franco, era empezó, en la dictadura claro, y no había seguridad social. Entonces había no algunas, sabemos lo que tenemos con la una seguridad que era social. la Paula, que descendía de aquí, pues vivíamos mal. Digo, no te preocupes, todo lo que necesites, llámame, Ujú. yo no te voy a cobrar nada. Descendía de aquí, era de aquí. Y algunos más. Y bien, Había mucha estaba pobreza. bien visto, no tuve ningunos problemas. Ujú. Bien. Recuerdo el primer parto que realicé aquí, que fue a la Pepa. Ujú.
Ese ¿Cómo el fue primer aquel parto? Bien, ¿Sí? bien. Sencillo. No tuve ningún problema. El 10% o quizá menos surgían problemas en el parto. Bueno, es un porcentaje bajo, pero lo que pasa es que está ahí. Pero normalmente, si actuabas correctamente, no tenía ningún Salía problema. todo bien. Le sacaba las placentas, no había ningún problema, no había hemorragias. El 10% o quizá menos, sí tuve problemas. Ujú, O venía en la mala postura claro. Y antes o, no se veía todo eso. o había desgarros. Procuraba que no hubiera desgarros, pero algunas veces Era era inevitable. inevitable. Y después tenía que coser. Claro. Ahora hablaremos Pero un poco más de el los 10% más o partos. menos. Antes, Bartolo, no había móviles, ni No, incluso nada. teléfonos en Ni las teléfono, casas. no, no. Era mi prima, había una centralita, ¿Cómo te avisaban de las urgencias? pues venía, iban a mi casa, Claro, directamente. sí, a llamarme. Que te han llamado de Medina, que te han llamado fulana. Normalmente de otro pueblo, porque siempre tenía 2 o 3 pueblos. Ujú, Y venían a llamarme. Y claro. cuando estaba en Terrinche, en Villamanrique, exactamente lo mismo. Me llamaban, hasta que ya pusimos un teléfono. Y la telefonista era ella. Gabito. Me gustaba mucho la caza. Entonces los domingos digo, ¿cómo no me voy a ir de caza los domingos? Ya. Y me iba, y ella se quedaba gruñendo y Claro, porque si iban allí. llamaban, ella no te podía llamar a ti porque no había No móvil. había móviles. Entonces era, pues me la juego, Sí. me voy de caza y... Normalmente le decía a un compañero, a uno de la torre, y él luego me dejaba a mí también, oye, que me voy de caza, de tal hora a tal hora, si hay algo, te llama Vito. Claro, por lo menos que estuviera un poco Sí. cubierta la cosa. Pero eso era en Villamanrique, que ya había teléfono. Pero aquí, pues, no. Era mucho Bueno, en más complicado. Villamanrique tampoco al principio. Que la centralita de la Puebla nos llamaba a la Puebla Ujú, cuando había cosas en Villamanrique y yo vivía en la Puebla y me llamaba. Teníamos teléfono y yo iba. ujú. Seguro que hay casos que has atendido a lo largo de 42 años, me decías que Sí. habías estado de enfermero, que por su complicación o por su resolución todavía recuerdas hoy. Sí, sí, sí. Cuéntanos cosas. algún caso que te marcara especialmente. El que más, la alergia que tuvo uno que le puse penicilina en Villamanrique. Ujú, Fue el caso allí el peor. ujú. Lo resolví y después tuve que dar cuenta a una doctora que había, Claro, María Ángeles. porque actuaste casi como médico. Es que tenía que salvarlo, Claro, no tenía otra solución. Estaba muriéndose. Si no actuó en aquel momento, en 5 minutos hubiera muerto. Ya había estado la doctora viéndola y se fue diciendo que estaba muerto. ¿y tú lo reanimaste? Sí, le puse adrenalina y urbasón intravenosos y se le quitó. Y vivió, Yo lo llevaba siempre en la cartera, adrenalina y urbasón. por lo que pudiera pasar. Sí, y aquí el peor que tuve fue la cista. Tuve una hemorragia postpartum, era en condiciones muy lamentables en las que estaba, sin luz, en un jergón que estaba en el suelo, no había sillas, estaba lloviendo y el hijo le daban ataques epilépticos, que lo mandé a teléfono, que ya estaba la centralita, para que llamara al de Almedina, al Ujú, médico, al médico. para que viniera, pero le dio el ataque epiléptico. Madre mía, y la mujer de parto a la vez. Sí, la mujer de parto. No, ya con la hemorragia. Ah, ya con la hemorragia. Ya con la hemorragia postparto. Porque me comentabas el otro día que fue cuando tuvo a los melgos, ¿verdad? Los 2 melgos, sí. Claro, y no sabías que venían dos, No, porque que antes va. no se sabía. No, 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 no. Y traté el método de Gredé, que consistía en oprimir el útero, Ujú. pero no había forma de cortar la hemorragia. ¿Y cómo la cortaste? Pues metiéndola con una mano, apretándole todo lo que podía, le puse inyecciones también que llevaba para las hemorragias y metiéndole sábanas o trapos, todo lo que pillaba. Y al final se cortó Madre mía. y se salvó. Fue un milagro.
eso fue un milagro, Sí. porque normalmente se mueren. Bartolo, ¿tenías algún tipo de ayuda en los partos? No. El médico siempre me decía que él no quería saber nada de partos, que me las apañara como pudiera, yo no, Nada. que no lo llamara. Pero yo sí que... Pero todos los médicos. Ya. Apáñatelas y ya está. Sí que la Juana, de aquí del pueblo... Me ayudaba a limpiar el niño, Ujú, a lavarlo, lo vestía, lo que Claro. yo no sabía hacer. claro. Sí. Hacíais ahí buen equipo. Bartolo, ¿y qué se siente al traer una criatura al mundo? Bueno, una, Pues muchísimas. mucha alegría. Mucha. Y un par de ellos les salvé la vida. Ujú, Los saqué casi muertos y me di cuenta en las 2 veces que respiraban, que algo se movía en el corazón. Les vi latir Claro. y les hice la respiración artificial y se Y salvaron. vivieron. Sí. Fíjate. Y en la Puebla te voy a contar otro. Sí, En la dime, Puebla claro. se le desprendió el cordón umbilical a uno. Y además el hijo de un amigo que siempre cazaba conmigo. Mm, Y lo resolví también. Le apreté. Ocurren muy pocas veces, a mí es la única vez que me ha ocurrido, pero en los estudios, yo en los libros sé que ocurría. Sí, hay Que probabilidades. al cortar el cordón umbilical y atarlo, algunas veces se desprendía. Se desprende de lo que el trozo que nos dejan que luego se cae, Sí, eso es lo que se desprende. desprendía Y entonces al chorro de sangre. de sangre arterial, la arteria Claro. umbilical, Uf. y lo resolví también. Bartolo, ¿qué se necesitaba en aquella época para asistir a un parto sin máquinas, sin los avances que hay hoy en día? ¿Qué necesitabas tú? ¿Qué utilizabas? Pues las manos. Las manos. Nada más. Las manos, una tijera, hilos de cago para coser y unas tijeras para cortar y nada más. Y ya está. Y saber mucho de... no solamente yo estudié ginecología, Ujú. sino que además tenía un libro y siempre estaba Claro. repasando Es importante seguir por los casos que formándose, podían ocurrir en los partos. porque esto no es una ciencia exacta. Que El puede 90% salir- de los partos no pasaba nada. Pero luego había un porcentaje que sí ocurrían cosas. Y, las tenía que resolver. claro, tenías Había- que improvisar y solucionarlo Sí, sí. de la manera que fuera. Yo escribí quejándome, porque yo no era matrona, yo era ATS. Matrona era una especialidad que yo no había Que hecho. no lo habías hecho. Y escribí al director provincial y me dijo que me olvidara del asunto, que tenía obligación de hacer lo que él dijera y que asistiera a los partos. No había otra, No había tu tía. no había otra. Joder. Escribí al periódico Ah, sí. diciendo que no decían que habían abusos y que había gente que estaba pues prácticamente, ¿qué te voy a decir?, secuestrado o que lo obligaban a hacer una cosa, que yo era uno de ellos, porque estaba 24 horas cada día y los partos me obligaban a hacerlos, que yo no era ginecólogo. Ya ves. ¿Y cómo fue ese primer parto? Pues lo escribí en el diario Pueblo. ¿Te lo y publicaron? lo publicaron, Sí, sí. Pero luego después tuve represalias. ya me imagino. El director provincial de Sanidad pues me atacó, Te dio... sí, y me dijo que andara con cuidado, que a la próxima, Iba fuera. sí, Y nada, ya decidiste no tragar no volví a y- protestar. Claro, no quedaba Nada, otra. nada. No te podías quedar sin trabajo. Sí, Bartolo, ¿qué te decían cuando nacía un niño y salía todo bien? La familia. pues me agradecían muchísimo Una alegría. y me respetaban mucho. No he tenido, yo creo que en el único pueblo que tuve algunas discrepancias y fue por la política, fue aquí. Ujú. Pero en los demás de los pueblos, además ahora yo en la Puebla no puedo ir, ¿Por qué? porque sale todo el mundo y me ataja y me abrazan. No puedo. La fama, la fama. Y en Villamanrique cuando vamos a las fiestas que vamos todos los años, eso es una tortura. Claro. Es que me están parando Te continuamente. quieren un montón. Me están parando continuamente. Y hace 40 años ya que Pero estuve. porque lo hiciste bien. Porque Pero cuidaste a la ya gente. los hijos dicen, pero bueno,
no hagas caso, tú sigue. Pero, ¿qué hago? Hombre, claro, no los vas a dejar con la palabra en la boca. Si me llama, espera, don Bartolo. También te reconforta eso. Sí, Haber claro. hecho... A mí me alegra. Claro que sí. Sí, Normal. me alegra. También me contabas el otro día, cuando vine a charlar contigo, que tu casa fue el botiquín, porque antes no había Ahí farmacia. tiene la farmacia. ¿Cómo era vivir con la puerta siempre abierta? Eso se encargaba la señora, porque yo muchas veces no estaba. Por lo menos hasta mediodía que venía a comer, no estaba en casa. Y si venían por la Estaba mañana tenía trabajando, que claro. administrar ella. Y si me iba, pues exactamente lo mismo, era ella. Menos mal que la tenías. Ya se habituó y ya sabía, Ya entendía Sí. de medicamentos. Claro que sí. pero ella es la que la tenía, el botiquín. ¿Qué medicinas se administraban antes que ahora a lo mejor ya ni se usan? ¿Lo Pues recuerdas? antirreumáticos ya no existen. Ujú. Y no sé. Allí, desde luego, el botiquín estaba de cosas nada más que de urgencias. Lo que no era urgente, pues no. Antibióticos y todo eso, pues yo no mientras el médico no lo mandara, No lo recetara, tú no... yo no lo ponía. Ya. Bueno, Bartolo, también fuiste alcalde del pueblo. Sí, ¿Cómo decidiste dar el paso a la política? pues porque el alcalde y teniente alcalde me fueron a hablar conmigo que Ujú. la cosa estaba muy mal, que él ya no podía seguir porque se no iban a perder, que me presentara. Ujú. Les dije que no. Volvieron a asistir y venga, y al final me convencieron. Yo sabía lo que era Y la ganaste las política. elecciones. Gané las elecciones. Yo saqué 5 concejales y el Partido Socialista 2. Ujú. El Partido Socialista sacó 1 y otro que se presentó independiente, otro. Uno cada uno. Uno cada uno. Y yo sabía algo de política. Mi padre fue alcalde. Ujú. Y estando aquí, ya vino otro del Partido Socialista. No había partidos entonces, era Franco, pero había sindicalismo. Sí. Y por el sindicato vino uno que fue Eusebio, y estaba yo acostado, entró a la habitación y venga y dale, que tenía que presentarme. Era otro sistema distinto total Sí. al de las elecciones de ahora en la democracia, totalmente distinto. Votaban los que estaban en el sindicato y otros autónomos. Y entré. Claro, no había sufragio universal. No, entre unos pocos. Claro. Pero entré. Y las mujeres ni hablar. Entramos Antonio y yo, y a ver quién se pone de alcalde. Pues ya lo decidieron. Vinieron de Ciudad Real. Dije, ¿os parece bien el mayor? Pues sí, bien. Y Antonio, que era mayor, se puso de alcalde y yo de teniente alcalde. Ujú. Así que ya llevaba, Sí. ya sabía lo Tenías antecedentes. que era. Sí, y estuve 4 años y luego otros 2, 6, y ya me fui a la Puebla y ya la abandoné. Ujú. ¿Qué fue lo más difícil de esa época, Bartolo? Pues había mucho autoritarismo, ya lo sabes, Sí. y era distinto. No podías hacer lo que te diera la gana. No, Bueno, que ahora tampoco, pero... mandaban 1 o 2 y se acabó. Y si ibas en contra, pues caías. Al camión. No era demócrata. No, claro que no. ¿Y lo que más disfrutabas de esa época? También tendría su parte Estar buena. con la familia y la caza, que me encantaba. Me gustó siempre mucho. ¿Y sigues? Y sigo. Todavía, con Sí. 88 años. Sí. Madre mía. Mañana iré de caza. Muy bien, ¿qué haces? Bartolo, si tuvieras que resumir tu vida en una palabra, ¿cómo la resumirías? ¿Cómo la calificarías? Pues que he vivido como me ha gustado, porque me aconsejaban que me fuera a una capital, no quise y creo que acerté. Dije, aquí estando en el pueblo, yo le daré oportunidad a mis hijos en todo lo que pueda. Ujú.
Y me gusta estar aquí. Y yo sé que si me voy, después cuando terminen se van a ir a otro sitio y me van a dejar donde no quiero estar. Ya, Así que estoy conforme. de aquí no te mueves. No, ¿Cómo te gustaría que te recordaran, Bartolo? El día de pues mañana. que he sido una persona justa, que ha cumplido con sus obligaciones y nada más. Y trabajador, y al servicio de los demás. Trabajar es que había que hacerlo, o sea, Sí. que eso lo hacen muchos. Pero ser justo y eso ya es más difícil. Hay Eso que es más tener, hay que difícil. tener valores. Bartolo, ¿qué consejo te gustaría darle a la gente joven, a las generaciones que vienen ahora? Ya como una persona mayor, con su vida hecha. Pues que Piensa en tus nietos, por ejemplo, ¿qué consejo le darías? pues el que se lo he dado, que tenían que estudiar porque no había otra solución. Y que se comportaran bien y fueran buenos estudiantes. Y que sean justos, que Y se que sean porten buenas bien. personas, claro que sí. Se porten bien. ¿Qué es lo más, qué es lo Que más cumplan feliz? con sus obligaciones. ¿Qué es lo que más feliz te ha hecho de tu profesión como enfermero? Pues que ayudó a mucha gente, ¿eh? Y me quedaba conforme y a gusto y he hecho todo lo que he podido. Y has salvado vidas. Y no me arrepiento, pues yo creo que no me arrepiento de nada. Me arrepiento únicamente de entrar en política, nada más. Si fuera ahora no entraría. No entrarías. Es que es un berenjenal. Pero de lo demás, no, de lo demás, bien. Se lo he dicho a Vito muchas veces. Yo no estoy arrepentido de que me quede en un pueblo, pudiendo elegir lo que hubiera querido. Estábamos 12.000 en las oposiciones y saqué el número 2. Fíjate. O sea, que hubiera ido donde me hubiera dado la gana. Y elegiste el pueblo. Elegí Villamanrique, Ah, es verdad, Villamanrique. porque tenía titular y matrona. Sí. Y ahora en la jubilación, pues al final, en Hacienda, uno me dijo que no. Dice, 2 pagas, de eso ni pensarlo siquiera. Y había otro al lado y dice, para. No me acuerdo cómo se llamaba y que le dijo, para. Bartolomé, ¿tienes ahí las nóminas? Digo, sí, he traído las nóminas. Dámelas. Las ve y dice, mira, ha cotizado por las 2. Claro. Entonces va a tener 2 pagas. Matrón y enfermero. Es que es lo que Va a has tener hecho. 2 pagas. Ya había estado en el sindicato y me dijeron, si te dicen que no, ven otra vez para acá que vamos a recurrir. Hombre, Y no me era lo dejaron. más justo. Entonces No estabas pidiendo nada que no fuera me tuyo. concedieron la paga máxima. Normal. Claro, es que es lo que habías hecho. Eras matrón y eras enfermero. Claro. Y si Y hubieras sido además- médico, pues también. Seguí cotizando hasta el final. No me quité de cotizar. Entonces me quedaron 2 pagas. Bueno, Bartolo, tengo una sección dentro del podcast que son las preguntas del oyente, que cuando yo anuncio al siguiente invitado, en este caso pues tú, la gente me manda preguntas. Le digo, ¿qué os gustaría preguntarle a Bartolo? Y de las que me mandan, pues hago un sorteo y saco 3, ¿vale? Muy bien. En primer lugar, ¿tuviste que improvisar alguna cosa rara o ingeniosa por falta de material? Como enfermero en alguna urgencia, se refieren. Pues en la enfermería, no, me ocurrió un caso muy excepcional. En la enfermería, en la medicación, hay medicamentos que son contrapuestos. Si pones uno, No puedes poner otro. no puedes poner otro porque peligra de un shock. Y una vez me ocurrió eso, ¿Y qué le que pasó el al paciente? médico no se dio cuenta, Ah, fue el médico. sí, y mandó un medicamento que era contraproducente con el que le estábamos poniendo. Ujú. ¿Y qué le pasó al No, paciente? no se lo puse, Ah, no. no. Y ahí llamé al médico y se lo dije. Quizá que no me había dado cuenta. Pero muchas gracias. Menos mal. Sí, Porque si no hubieras tenido otro como el de la penicilina. sí. De la penicilina, pues yo qué sé, la mujer pues posiblemente no se dio cuenta que le había mandado aquel medicamento y que podía producir un shock alérgico. Claro, es que antes no se Porque sabía, era porque una- yo sí conozco gente que es alérgica a la penicilina ahora, Claro. pero antes,
Pues es que antes, A no ser que tuvieras la reacción cuando te la ponen y ya eso quedara constancia en tu historia pues fue clínica. instantánea, casi instantánea, porque vivía el hombre unos 50 metros de donde yo tenía la consulta. Y cuando vino otro me dijo, fulano que se ha muerto. Digo, que se ha muerto fulano, pero si ha estado aquí, le he puesto leña yo. Digo, soy alérgico. Y me fui corriendo. Y le salvé la vida. Claro. Eso no lo han olvidado nunca, hasta que se ha muerto. Hombre, es que de tenerlo, porque ya lo daban por muerto Sí. y revivió. Bartolo, ¿qué invento piensas que te habría cambiado la vida si hubiera existido antiguamente en tu profesión? Pues que hubiera habido más profesionales y que cada uno tuviera su campo, que no tuviera que entrar uno en el campo del otro. Que no te metan de matrón, sin Claro, serlo. exacto. Fue mi mayor castigo que Sí. tuve. Luego después, mira, me ha venido bien en la jubilación, pero que te diga, Pero Vito, también sería bonito. que yo le decía, el día que me quiten el cargo de matrona, voy a ser el hombre más feliz de la vida. No me dejaban dormir, había mucha responsabilidad y lo pasaba muy mal. Y antes se tenían muchos más hijos que ahora. Es que tenía 3 o 4 pueblos. Yo calculo que asistí en unos 450 partos. Madre mía. Y todavía verás a gente Sí, que tú... sí, los veo. Y me acuerdo de cosas que le hice. Claro. Sí, sí. Los veo. Bartolo, ¿había remedios caseros antiguamente que se usaban o que te pedía la gente? Sí, pero yo no hacía caso de eso. No. Tú, la ciencia. Sí, la ciencia. Nada de Además les potingues. decía que lo dejaran. Claro, porque es que Porque iba eso... mucho a curanderos y a cosas y luego se ponían pues a la muerte. Ya, Y digo, ¿te das cuenta? es que es peligroso también. Entonces, No, pero cosas más naturales, digamos, porque mi hermana se pone mala y es mucho de tomar infusiones de tomillo. bueno, eso Dice está que eso bien. le va de Es que maravilla. eso está bien. Es que eso, de eso yo no hablo mal, porque yo cuando tenía constipados muy gordos, que los cogía, que te diga lo que hacía. Bahores de tomillo y romero, Claro. en vez de medicamentos. Sí, sí, sí. Y me iba fenomenal. Mi hermana es fan del O sea, tomillo. que hay cosas que sí, y además la medicina viene de ahí, Hombre, claro. Todo de las empezaría, plantas. todo empezaría por ahí. Viene bien. Pues nada, Bartolo, llegamos al final de nuestra charla. Pues Y yo, ahora te dejo tu espacio por si quieres añadir algo que no te haya preguntado, que tú quieras decir. Yo no, simplemente darte las gracias por abrirme las puertas de tu casa y dejarme conocerte más. pues mira, lo que más me ha gustado ha sido la caza, pero me ha ocasionado muchos problemas. ¿Mm? Tuve 18 juicios Madre mía. y los gané todos. ¿Y no has escarmentado? Y los gané todos, Sí. pero lo pasaba muy mal, Hombre, normal. porque iba a los jueces y lo pasé fatal. Normal. Pero ¿y Sí. por qué eran esos juicios? Pues porque entonces la ley de caza prohibía terminantemente la caza, la ley que había entonces antigua, que un coto se perteneciera a varios propietarios de terrenos. Mm, Tenía que ser solo un propietario un de terreno. propietario. Y eso no lo aplicaban. Porque estaba la dictadura, tenían influencia en los jueces, en la Guardia Civil, en todo el mundo. A mí me amenazaron con quitarme de mi profesión. Sí. Sí, me llegaron a amenazar. Madre Un mía. cura. Ah, sí. Sí. Anda. Y claro, pues íbamos a juicio, pero los jueces luego aplicaban la ley y ganaba el juicio. Claro. No iba yo solo, estábamos un grupo de 8 o 9. cazadores. Sí. Y ganamos, yo creo que fueron 17 o 18 juicios. ¿Ya te dejan tranquilo Sí. en la caza? No, nada, ahora es que ya sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes Ya. que hacer. Si salta la raya, pues tú eres el culpable. Por supuesto. Pero entonces no, los que se saltaban la raya eran ellos. Ya. Me imagino. Entonces tuve muchos problemas con la caza, muchos. Bueno. Pero no he dejado de ir de caza. La familia de tu abuelo, yo me llevaba muy bien con ellos. El nene era familia también de vuestro abuelo.
yo siempre estaba junto con él. Y de caza con tu tío y con tu abuelo, pues fui mucho. ¿Mm? Tu abuelo más con mi hermano, yo con el más pequeño es con el que iba. Y luego me enteré de que no andaba bien. Vinieron aquí y no andaba económicamente. Y le propuse lo que le propuse, él le vino fenomenal. Le pusiste un huerto, ¿no? Sí, las lumberas. Y digo, tú lo que necesites, cógelo para ti, no hay ningún problema. Y te voy a pagar por lo que se pagaba, o poco se paga. Pues para que no se murieran de Sí, hambre. lo que se podía es que... Para que no se murieran de Ya. hambre. Pero a mí me daba una lástima enorme. Sí, en casa de mis abuelos. Pero claro, yo no tenía pasaban necesidad. ningún capital para darle. Ya. Le propuse aquello. Pero él bueno, le diste lo le poco vino que podías fenomenal, ofrecerle. muy bien, se comportaba fenomenal, no cogía nada. Digo, coge, Pedro, lo que necesites. Pero no cogía nada. Pues nada, Bartolo, muchísimas gracias A vosotros. por haberte prestado a participar. Ha sido un placer. Pues sí, me hace recordar mi vida mucho y está bien. Cualquiera diría que tienes 88 años. Yo todavía lo dudo. Tengo muchos años. Muchísimas gracias, Bartolo. Dame un Nada. abrazo. Ven aquí. Que te vaya bien Gracias. y que tengas suerte en la vida. Muchas gracias. Hay personas que dejan huellas sin hacer ruido, solo con presencia, con trabajo y con manos dispuestas. Bartolo es de esos. Cuidó de un pueblo cuando más falta hacía. Trajo vidas al mundo, calmó dolores y sostuvo a familias enteras sin pedir nada a cambio. Hoy hemos escuchado su historia, pero lo que él dejó aquí no cabe en un episodio. Está en cada casa, en cada recuerdo y en cada persona que un día llamó a su puerta. Gracias, Bartolo, por tu vocación, por tu servicio y por tu vida. Y gracias a vosotros por estar una semana más bajo la sombra del cáñamo.